recibido como ofrenda grata delante de su presencia. Ahora nos preparamos y oramos creyendo que el que está aquí y el que va a ministrar y el que va a hablar a nuestras vidas es Él por su Espíritu. Queremos que, Señor, en el nombre de Jesús, no exista un equipo eléctrico, ya sea celular, sea tablet, sea cualquier cosa que nos desoriente, que nos interrumpa el poder estar en tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control, que tú te glorifiques en cada vida y que en esta noche, Señor, sea tu palabra, Señor, trayendo alegría, trayendo paz, trayendo gozo, pero sobre todo sabiduría a nuestra vida. En ella se esconde toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Por eso, Señor, te pedimos que esa sabiduría sea revelada por tu Espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera hablarles en esta noche algo que el Señor ha puesto en mi corazón, leyendo estos pasajes que tienen que ver donde hemos estado hablando acerca del nacimiento, acerca de todas las cosas, acerca de los que vinieron, los que les trajeron presente, todo este sinnúmero de acontecimientos que sucedieron en el primero y el segundo capítulo de la palabra del Señor, allí que se encuentran en los evangelios. Donde quiera que usted lea el nacimiento del Señor y cómo sucedió y cuáles fueron los acontecimientos, lo relatan los evangelios. Pero en esta tarde, noche, quisiera hablarles de lo que tiene que ver con el carácter de Dios y el carácter del hombre. Si quiere grabar eso en su mente, y de eso es lo que vamos a ministrar en esta noche, el carácter de Dios y el carácter del hombre. ¿Por qué es importante conocer cuál es el carácter de Dios? Porque si somos sus hijos necesitamos entender o saber o acercarnos al conocimiento de cómo se mueve Dios, cómo es su carácter, y nosotros poder, a través de la luz de la palabra y toda la sabiduría que ella añade, poder nosotros cultivar nuestro carácter. Es importante conocer que carácter es un conjunto de rasgos, según el diccionario. Carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la manera de pensar y de actuar de una persona. Si te preguntan qué cosa es el carácter, la gente o la mayoría de las personas dicen, lo asocian por cómo una persona se comporta, por cómo una persona se maneja. Ese hombre o esa mujer tiene un carácter violento. ¿Por qué? Porque es iracundo, porque se enoja de cualquier cosa, pone mala cara por cualquier cosa, y ahí ya vienen los sinónimos o los seudónimos, de ahí que viene el ogro, de ahí que viene todas las cosas esas que usted le dice como mujer a su esposo, o que su esposo le dice a usted como mujer. Por ahí hubo una sonrisa, y eso es lo que quiero que usted entre en esa alegría, en ese gozo del Señor, porque es lindo lo que el Señor nos va a hablar por su palabra en esta noche. Volvemos a repetir que carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la manera de pensar y de actuar de una persona, y estos rasgos y estas cualidades los distingue de cada uno de los demás o cada uno de los otros. Es decir, yo me parezco a mí solamente, yo no me parezco a otra persona. Cada uno acá por nombre se parece a él solamente, no se parece a otra persona. Si en ese pequeño análisis, que no es para romper cabeza, entendemos que nadie se parece a nadie, entonces, ¿por qué? Porque lo diferencia lo que es conocido o lo que es llamado, según el diccionario, por el carácter. El carácter define a una persona. ¿Qué cosa es el carácter? Para recapitular, para grabar en nuestra mente y nuestros corazones, ¿qué cosa es carácter? Decimos que son las cualidades que indican la manera de qué cosa, de pensar y de actuar. Dice la palabra del Señor que tal como el hombre piensa, así es. Tal como tú te mueves, tal como tú te manejas, tal como tú caminas, tal como tú te orientas, así eres.
Eso tiene que ver con la formación de tu carácter. Y el carácter fue formado en el hogar, el carácter fue formado conjuntamente con tu conciencia en cuanto a cómo te enseñaron, a cómo te explicaron, a cómo te dijeron, producto de situaciones de tu propia vida, en cuanto tuviste que enfrentarte, cuánto tuviste que vivir, cuánto tuviste que pasar. Y eso va forjando lo que es un tipo de carácter. Por eso nadie se parece a nadie, cada cual tiene su propio carácter. Dígale al de la orilla, cada cual tiene su propio carácter. Ahora, si cada cual tiene su propio carácter, entonces tenemos que empezar a vivir entendiendo el carácter de cada uno. Tenemos que empezar a vivir uniendo el carácter de cada uno, porque dice la palabra que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, si cada cual quiere que su carácter sea el que predomine, el que prevalezca dentro de un cuerpo, es imposible que pueda haber, diga conmigo, unidad. Es imposible que cada cual que quiera imponer su carácter, que quiera imponer sus cualidades, que quiera imponer sus rasgos, que eso es lo que conforma lo que es el carácter, es imposible que pueda haber unidad. Es decir, que tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una sabiduría, tiene que haber una unidad para poder lograr que exista ese fluir y ese deseo que quiere el Señor que haya en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos lograr eso? Entendiendo cuál es el carácter del Señor primeramente. Porque ¿por quién me tengo que guiar yo? Por mi Cristo, por mi Yeshua, por mi Salvador. De Él está escrita y llena la palabra del Señor, que habla de qué cosa, de sus cualidades, que habla de sus rasgos, que habla de cómo se comportaba, de cómo vivía, de cómo actuaba, y eso me lleva a mí a tener una imagen de cómo quiere Dios que yo sea, independientemente a cuáles sean mis rasgos, a cuáles sean mis cualidades personales, independientemente a cuál sea mi carácter en específico. En psicología, carácter es el modo de ser y de reaccionar de cada persona ante el mundo exterior. Si tú vas a un psicólogo y el psicólogo quiere hablar de tu carácter, él se va dentro de pocas palabras que se empieza a comunicar contigo y a decirte, él enseguida empieza a saber cuál es tu tipo de carácter. ¿Por qué? Porque él enseguida, en lo que tú hablas, en lo que tú manifiestas, en lo que tú dices, él va a ver tu modo de ser. Te va a hacer algunos tipos de preguntas, porque él es el galeno, él es el que es estudiado, sabe cómo hacerte algunas preguntas para saber cuál es tu modo de ser y de reaccionar. Tu modo de ser y de reaccionar. Y ese modo de ser y ese modo de reaccionar es independiente, es diferente en cada persona y tiene que ver a cómo nosotros somos delante del mundo, de acuerdo a cómo el mundo viene y de acuerdo a cómo nosotros, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, vienen sobre de nuestra vida. Decimos a nivel general que en psicología es el modo de ser y de reaccionar de cada persona ante el mundo exterior y ante los demás. Es decir, como tú reaccionas, como tú te manejes, como tú seas delante de los demás, un psicólogo va a valorar si tú estás bien, si tú estás mal, si hay que hacer algún tratamiento, si hay que hacer alguna terapia, porque uno de los pocos médicos, o yo diría que casi el único, que no trabaja con fármacos, que no trabaja con inyecciones, que no trabaja con lo que tiene que ver con el área de lo que es las medicinas como tal, es el psicólogo. El psicólogo trabaja en tu mente, trabaja psicológicamente y valga la redundancia, en tu mente. Y trata de traerte palabra, traerte terapia, hablarte, motivarte, sacarte de ahí, de una situación que tú tengas emocional, de una situación que tú tengas psicológica que tiene que ver con el carácter. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí? Es decir, que la psicología es el modo de ser y de reaccionar
habla la psicología acerca del carácter, diciendo que es el modo de ser y de reaccionar de cada persona ante el mundo exterior y ante los demás. Eso es lo que dice el diccionario, eso es lo que dice la psicología, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de lo que es el carácter. Para eso tenemos que buscar a ver mi Jesús, mi Yeshua, mi Salvador, cuál era su carácter. La Biblia está llena, como le decía, de argumentos, está llena de explicación, está llena de versículos bíblicos que hablan acerca del carácter del Señor, acerca de su comportamiento, cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo se dirigía, cómo la gente le seguía, cómo la gente se gozaba. Es decir, que tenía un carácter afable, tenía un carácter de servicial, porque lo demostró lavándole los pies a los discípulos, lo demostró haciendo milagros, lo demostró sanando a los enfermos, lo demostró haciendo muchas cosas, y eso demuestra que el carácter del Señor era un carácter, digamos, que era un carácter hermoso, un carácter bueno, un carácter agradable. Por eso, el más conocedor de todos, el que alcanzó más sabiduría, dice que nadie como él, ni antes ni después lo habría, y estoy hablando del rey Salomón, escribió en el libro de Cantares, hablando acerca del carácter de nuestro Señor, habló y dijo en Cantares capítulo 5, versículo 16, dice la palabra acerca de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Su paladar, dice, dulcísimo, y todo él deseable. Su paladar, dulcísimo, y todo él deseable. Tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y se está refiriendo a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, se está refiriendo. Cantares no menciona el nombre de Yeshua, no menciona el nombre de Cristo, no menciona el nombre de Jesús, no menciona el nombre de Jesús, como usted le quiera llamar, en ninguna parte. Pero todo Cantares, todo el libro de Cantares, en figura, está hablando de nuestro Mesías y de nuestro Salvador. Y está hablando que el carácter, haciendo alusión a las cualidades de nuestro Mesías, porque lo vimos que dice el diccionario, que habla el diccionario, que habla la psicología acerca de lo que es lo que tiene que ver con el carácter, las cualidades que tienen que ver con el carácter, habla que dice que su paladar, ¿qué cosa es el paladar? Es decir, toda esta parte de aquí, todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que se manifiesta, todo lo que sale por su boca, su paladar dulcísimo. Es decir, que no había una palabra que fuera ácida o amarga, que no había una palabra que fuera más allá de lo que debía decir o de lo que debía cumplirse por lo que decía o por lo que hablaba. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Es decir, que si algo había en él, era codiciable. ¿Qué cosa es algo que usted puede ser codicioso de él? Algo que usted anhela mucho, algo que usted desea mucho, algo que usted añora mucho. Y en esos excesos de todo eso, de todas estas cosas, va lo que es ser codicioso. Entonces, si nosotros amamos a nuestro Salvador, si nosotros lo tenemos como lo más grande de nuestra vida, porque eso es lo que es Dios mismo. Él es lo más importante que ha podido pasar en nuestra vida. Él es todo, de Él son todas las cosas y todas las cosas son para Él, dice la palabra del Señor. Y si algo tiene mi Yeshua, debe de ser codiciable para mí, debe de ser deseoso para mí. Por eso es lo importante de nosotros saber el carácter, de nosotros acercarnos a nuestro Mesías todos los días de nuestra vida y nosotros estudiar de Él, profundizar en Él, qué dijo, qué habló, cómo enseñó. Y sería algo maravilloso donde pudiéramos ver y no leerlo por la palabra, sino que eso sería como bálsamo, sería como refrigerio, sería como alegría a nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, entender como lo entendió el sabio Salomón. Y si el sabio lo dijo en Cantares, dijo que su paladar es dulcísimo, dulcísimo.
No hay nada en el Señor que sea amargo, no hay nada en el Señor que sea salado, no hay nada en el Señor que no sea digerible, no hay nada en el Señor que sea para mal en nuestras vidas, sino que todo Él, todo lo que proviene de Él, todo lo que proviene de su palabra. Porque si su paladar es dulcísimo, entonces la palabra esta que estamos leyendo, toda la Biblia a nivel general, entonces estamos hablando de que es una palabra dulce, que es una palabra agradable a nuestro paladar, que esa es una palabra que si es dulce cuando nosotros la ponemos en nuestra boca y la hacemos realidad, la proclamamos, la activamos en nuestra mente y en nuestro corazón, la ponemos por práctica, es algo que es dulce, es algo que es honroso, es algo que trae unidad, es algo que trae liberación, es algo que trae cosas grandes, sobrenaturales, cuando salen de nuestra boca. Porque es la palabra, y la palabra si está en nuestros labios, si esa es la palabra de nuestro Salvador, tiene que ser dulcísima. Por eso dice que tiene que ser sazonada. En un versículo por ahí en la Biblia, no me acuerdo dónde está, pero dice que nuestra palabra tiene que ser sazonada, debe de ser sazonada. Y todo es deseable, es decir que si nosotros queremos que nuestro carácter sea formado por el carácter de nuestro Salvador, todo lo que hay en nuestro paladar entonces debe de ser dulcísimo y todo lo que hay en nuestra vida debe de ser codiciable. Porque si somos el hermano del más grande hermano de todos o del primogénito, porque él dice que es el mayor entre muchos hermanos. Es decir que esa es una alusión que hace nuestro Salvador acerca de nosotros. No nos llama hermanos, no nos llama hijos. No nos llama hijos, aun cuando dice que ninguno de mis chiquiticos se perdiera cuando oraba por sus discípulos, pero no se está refiriendo a nosotros como hijos, sino se está refiriendo a nosotros como ¿qué? ¿Cómo se refiere el Señor a nosotros? Como hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y eso es una alusión para que nosotros digamos, tenemos un Dios que es nuestra familia, tenemos un Dios que es alguien cercano a mí, porque en estas actividades que se hicieron conmemorativas en este tiempo, ¿cómo usted no anheló poder estar con su hermano, poder estar con su familia? Y qué difícil es poder estar con los hermanos y qué difícil es estar con la familia. ¿Por qué? Porque cada hermano tiene su propia familia y tiene sus propias amistades y es difícil poder unir las familias en estos tiempos. Y por eso a mí estas fiestas y todas estas cosas que se dan en este tiempo, más allá del entendimiento que el Señor nos ha dado y demás, no me gustan mucho porque rompe corazones, trae tristeza en vez de traer alegría, porque se dan todas estas sinnúmero de cosas donde uno no puede compartir. Uno añora poder tener a la madre o el padre que ya no tiene, que ya partió, y le trae sentimientos de nostalgia a cada una de nuestras vidas. Entonces es importante poder cultivar en estos tiempos en que vivimos, conocer el carácter de Dios y cuál es el carácter del hombre. Dijimos que tal es nuestro comportamiento, tal son nuestras cualidades, tal son nuestros raciocinios, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos dirigimos, cómo nosotros comportamos, cómo nosotros nos alteramos. Eso tiene que ver con rasgos que tienen que ver con el carácter. Pero cuando veo que cada cual tiene un carácter diferente, pero que tengo que agarrar el único carácter que es el verdad, que es el que es dulce, que es sazonado, dice, sazonada con sal, sea vuestra palabra siempre con gracia, dice ese versículo, gracias a la hermana, gracias por sacarlo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir que si nosotros entendemos que esa palabra, que eso viene de parte del Dios de la gloria, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, que Él fue el que lo expresó, que Él fue el que lo dijo, entonces entendemos que su paladar es dulcísimo, según el sabio que dice en Cantares, su paladar es dulcísimo y todo Él deseable. Si nosotros queremos que nuestro carácter deje de ser, nosotros tenemos que agarrar lo que es las cualidades del carácter de mi Yeshua, de mi Salvador. Y que todo lo que esté en nosotros sea dulce,
Que sea todo lo que esté en nosotros sea deseable. Y yo creo que esto es un gran principio en esta noche para atesorarlo, ponerlo por práctica en nuestras vidas. Que a partir de hoy todo lo que yo hable sea dulce. Que a partir de lo que yo, cómo me mueva, cómo me comporte, cómo yo me maneje, independientemente de mis situaciones a nivel carácter personal, yo sepa discernir por el Espíritu y recordar esta palabra que dice que el carácter de mi Yeshua era dulcísimo, dulcísimo, y todo él deseable. Yo quisiera que todos nos vayamos de aquí con esta palabra de Cantares grabada en las tablas de nuestra conciencia. Y que nos vayamos de aquí deseando realmente que nuestras vidas sean dulces, que nuestro paladar sea dulcísimo y todos nosotros seamos deseables para honra y gloria del Señor. Ahora, ese es el carácter. Tomé ese versículo nada más porque me bendijo mucho lo que el sabio Salomón, y si lo dijo Salomón, nadie va a decir algo más importante que Salomón acerca del carácter de Jesús. Nadie. Entonces, me voy a lo que es el carácter del hombre. El carácter del hombre. Dijimos que cada cual aquí tiene su carácter, pero que tenemos que tomar como referencia el carácter de nuestro Redentor, porque ese es nuestro guía, ese es nuestro punto de referencia. A ese es el que queremos igualar, a ese es el que queremos seguir, a ese es el que queremos honrar, a ese es el que queremos hacer todas las cosas para honra y gloria de su nombre. Veo que, ¿cómo es? Pero ahora me voy al carácter del hombre, y entonces Proverbio me habla también, según el sabio Salomón, acerca del carácter del hombre. Y está en Proverbios capítulo 27, versículo 18. Como el agua refleja, dice Proverbios 27, 19, mejor dicho, dije 18, 19, perdóname, Proverbios 27, 19, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Como el agua, el rostro, como el agua, el rostro responde al rostro. ¿Qué versión es esa, hija? ¿O soy yo que no veo bien ya? Perdóname, soy yo que no veo bien. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro. Así el corazón del hombre al del hombre. Me gusta esta versión más, esta mía. Está mejor, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Engañoso es el corazón, dice. Engañoso es el corazón. Y muchas veces nuestro carácter tiene que ver con el reflejo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos dentro? ¿Qué es lo que cargamos dentro? Cuando la Biblia se refiere a corazón, habla de la mente, habla de la conciencia, habla de lo que es el alma en sí. ¿Qué está grabado? ¿Qué te pusieron? ¿Cómo te formatearon? ¿Cómo te llevaron? ¿Cómo te engendraron ese carácter que hoy tienes? Cada rato mi esposa, ella no quiere que yo ponga muchos ejemplos de mi vida. ¿Por qué tú le tienes que decir tanto de tu vida a los hijos de la casa? ¿Para qué tienes que hablar tanto de nosotros? Porque creo que somos el punto de referencia. Y que si nosotros no nos miramos y no nos desnudamos nosotros mismos, nosotros no, como que nos convertimos en esas figuras religiosas y que están encumbradas y que no se equivocan y que no cometen errores. Y ahí es donde yo no quiero caer, en ese espíritu de religiosidad. Y por eso, en vez de ponerlos a cada uno de ustedes que no lo conozco, con excepción de algunos, así que nos conocemos de hace mucho tiempo, me pongo de ejemplo yo. Y cada rato ella me dice,
A ti tuvieron que verte, porque hay veces que tengo mi carácter, diga conmigo, cada uno tiene su carácter, dígalo. Y mi carácter muchas veces aflora, y mi carácter no es, mi paladar muchas veces no es dulce como el paladar de mi Yeshua. Y entonces afloran algunas cosas. A ti cuando chiquito, no, si yo tuve la infancia más linda del mundo. Es decir, que mi formateo vino después. Mi infancia no tuvo nada que ver con mi carácter. A mí la vida me endureció después. A mí mi carácter se endureció después. La propia vida te va endureciendo después, pero tu niñez muchas veces, hay algunos que no, hay algunos que la niñez les fue dura. Y cuando les habla de niñez, si quieren volver, nunca quieren volver ahí. A mí sí me gustaría volver a mi niñez, aun cuando no quiero pasar luego por después de los 19 para arriba. Quisiera quedarme antes de los 19, porque a partir de los 19 fue cuando la vida me golpeó. Entonces mi carácter se fue formando así, duro, áspero, difícil, medio iracundo, porque tengo isleños de allá de las Islas Canarias, por allá, y esos isleños, si se caen, no comen hierba. O comen hierba, mejor dicho, porque son como animales. Y entonces yo saco esas raíces a veces. Pero nada, que tuvo mi niñez y ella me dice, a ti cuando niño te debieron maltratar. No, si yo fui el primogénito, yo fui el esperado, yo fui el anhelado, yo fui el que vino en ese primer amor, en el romance. Yo no sé cuántos primogénitos hay aquí en esta noche, pero si no eres primogénito de tu casa, eres hermano entre muchos hermanos y ya con eso eres primogénito. Porque primogénito en los cielos hay uno solo y es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Así que esto tiene que ver con carácter. El carácter del hombre. Proverbio nos habla y dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Es decir, que muchas veces en nuestro carácter está lo que nosotros cargamos dentro. Nuestro pasado, nuestros errores, nuestras actitudes, nuestros complejos, nuestras necesidades, nuestras luchas internas, nuestras situaciones, eso tiene que ver con nuestro carácter. Y Dios quiere, dígale de la orilla, Dios quiere formar nuestro carácter. Yo soy así y a mí nadie me cambia, eso me ha tocado a mí escuchar. Yo soy así, Dios me hizo así y a mí nadie me cambia. No, ni eres así, ni Dios te hizo así, es una herejía. Y de que te van a cambiar, te van a cambiar. De que te van a cambiar, te van a cambiar. Y no voy a ser yo el que lo voy a cambiar. Va a ser el mero mero, como dicen por ahí. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Dios quiere formar. No es que ni quiere cambiar nuestro carácter. Quiere, dígale al de la orilla, Dios quiere formar nuestro carácter. Porque algo que Él tiene que cambiar le cuesta mucho más trabajo a Él. El cambio es de nosotros. La formación es de Él. El cambio es de los hijos. La formación es de los padres. Y Él es Padre. Y Él nos quiere formar por su palabra a cada uno de nosotros. Entonces Dios quiere formar un carácter que no tiene nada que ver muchas veces con nuestro propio carácter. Dios quiere formar y está formando, dígale al de la orilla, y está formando nuestro carácter como hijos que somos de Él. Porque de que tiene cuidado, de que tiene protección, de que tiene favor, de que tiene entrega por cada uno de nosotros, lo tiene. ¿Cómo podemos saber eso? Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5 me dice, no solo esto, hablando de situaciones anteriores que está escribiendo el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué cosa es la paciencia? Un atributo del carácter. Sencillo. Estoy pasando por tribulación, pastor. Tranquilo. Eso te va a traer paciencia. El Señor está formando un carácter nuevo. El Señor está tratando contigo en un carácter nuevo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, diga conmigo, esperanza, que eso lo tenemos todos. Creemos muchas veces que la tenemos, pero viene
por la prueba y viene por la tribulación. La esperanza no viene sola, eso no está en nosotros, viene de arriba. La esperanza que viene de arriba viene por la formación del carácter de nuestro Señor, según el apóstol Pablo, ahí escribiéndole a los romanos. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque ¿quién se avergüenza de la esperanza? ¿Quién se avergüenza del evangelio? Si es poder de Dios. ¿Y qué cosa es el evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué cosa es el evangelio? Esperanza. Dígale al de la orilla, el evangelio es esperanza. El evangelio es esperanza. Son buenas nuevas de salvación. Porque el amor de Dios, termina diciendo el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo que ese amor de Dios ha sido derramado. Y hoy, si amamos y nos podemos amar los unos a los otros, independientemente del carácter que cada uno tiene, pero sabiendo de que el Señor está haciendo el trabajo y formando un carácter nuevo, que de ese carácter provocará que exista una unidad que nadie pueda romper, que nadie pueda quebrantar, que nadie pueda suplantar. Por eso es necesario que sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos esforzándonos, porque como mismo el Señor está trabajando contigo, está trabajando conmigo y está trabajando con el otro y está trabajando con todo. ¿Por qué? Necesitamos paciencia los unos con los otros. Porque si el Salvador tiene paciencia con nosotros, ¿quién somos nosotros para no tenerla con los caracteres de cada uno de nosotros? Volvemos a recordar que carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la manera de pensar y de actuar de una persona. Ahora bien, la Biblia me habla del fruto del carácter. Fruto del carácter. Filipenses capítulo 1, versículo 11 dice: llenos del fruto del carácter. Y no dice así, pero habla de atributos. Llenos de frutos, ¿de qué cosa? De justicia. Y eso es un fruto del carácter. Lleno de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De mí que soy bueno, de mí que ya me rendí, de mí que estoy haciendo un esfuerzo extraordinario, de mí que soy bueno. No, por medio de Jesús, para gloria y alabanza de su nombre. Es decir, que todo es para gloria y alabanza de su nombre. Cuando nosotros en el carácter, nosotros somos movidos a andar en justicia. Justicia, buscar la justicia entre nosotros. Hacer las cosas. ¿Qué cosa es ser justo? No buscar ganancias deshonestas. No empeñar nuestra palabra y luego no cumplirla, porque eso es quedar mal o eso es mentir. Entonces es importante que nosotros entendamos que el fruto más hermoso que puede tener lo que es el carácter, lo dice ahí Pablo también, cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de su nombre. Ahora bien, yo le empecé diciendo que yo estaba leyendo los evangelios y de ahí traíamos todo lo que es las enseñanzas estas primeras, y la pastora me dijo, ¿por qué no seguimos avanzando y nos sentamos con el Señor a ver qué nos quiere? Y tal vez sale de ahí una serie de estas enseñanzas. Y yo me estuve leyendo Lucas capítulo 2 y me llevó al versículo 25, donde me habla de esto mismo que vengo hablándoles, de carácter, pero ya no me lo habla a sentido general, como la palabra habla por medio de Eclesiastés y como habla por Proverbio y como habla Pablo a los filipenses y a los romanos, sino que me habla también de lo que es trayendo a colación, trayendo a imagen para que nosotros podamos ver y entender algunas figuras y algunos personajes bíblicos, porque lo que sucedió en ellos y lo que pasó en ellos son como sombra, son como figura para los que hoy estamos y que aprendamos de ellos. Por eso yo quiero llevarlos a Lucas capítulo 2 versículo 25 y allí vamos a encontrarnos un personaje llamado Simeón. Diga conmigo, Simeón. Si usted tiene un hijo próximamente y si es varón, póngale Simeón. Y vamos a ver por qué le debe de poner Simeón. La Biblia me habla en ese pasaje, en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 25, del carácter de Simeón. Carácter de Simeón.
Y dice Lucas capítulo 2, versículo 25. Y aquí había, ¿dónde? En Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Habían otros llamados Juan, habían otros llamados Pedro, habían otros llamados, no sé, Baltasar, otro, el nombre que usted quisiera ponerle ahí. Pero el Señor de la gloria tuvo el privilegio y el deseo de incorporar a este varón en este pasaje. No quiero que se me vaya leyendo todo lo que dice para allá abajo. Escuche lo que le estoy hablando, no sea tragón. Porque si se va leyendo todo lo que dice ahí, no va a escuchar lo que yo les estoy hablando por el Espíritu. No soy yo el que le estoy hablando, para eso oramos, para eso le dijimos, Señor, sé tú el que habla. Y si te pierdes el hilo por estar leyendo ahí, que tienes tu Biblia en tu casa, que tienes tu Biblia en tu mano, léatelo después. Lo vamos a leer juntos todos ahora, pero no perdamos el hilo. Porque aquí vienen cosas que el Señor por el Espíritu me da a mí para que te diga o les diga y te lo pierdes. Pero algunos somos comelones. Y es bueno, no es malo. Es bueno, no es malo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre dice que era, ¿qué cosa? Justo y piadoso. ¿De qué me está hablando ahí? De dos cualidades que tienen que ver con su carácter. Era un hombre justo y era un hombre piadoso. Son cosas que tienen que ver en figura con mi Salvador. Mi Salvador era un hombre justo y era un hombre piadoso. Y dice que este hombre justo y piadoso esperaba, dígale al de la orilla, también esperaba. El esperar me habla a mí de tener paciencia, me habla a mí de tener fe, me habla a mí de tener convicción. Me habla a mí de tener muchas cosas, lo cual formaban su carácter, el carácter de Simeón. Por eso es tan importante este nombre en esta noche. Dice que un hombre que esperaba, un hombre de fe, un hombre que manejaba una fe extraordinaria porque ya Simeón ya tenía sus años. Había una palabra que se le había dado a Simeón y la vamos a ver. Y dice que y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Quién era el consolador de Israel? El Mesías, el que ellos estaban esperando. Esperaba la consolación de Israel. Sus ojos querían ver la consolación de Israel. Y dice que el Espíritu Santo estaba, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba sobre él. El Espíritu Santo en esa época que estamos hablando venía sobre los ungidos, venían sobre los que tenían un trato, sobre los que tenían algo que hacer conforme a las cosas del Espíritu. El Espíritu no venía sobre todos, venía sobre los ungidos. Por eso en aquel entonces, cuando Jesús se cumplieron aquellas cosas del bautizo, y que sabemos que esos fueron principios de todos esos baños sacerdotales, porque él fue rey, sacerdote y profeta, y se cumplieron los rituales de lo que es los baños sacerdotales, y eso que tiene que ver con el bautizo, de que tendría que arrepentirse Jesús. Pero es necesario que esto se cumpla, dijo él. Es necesario que esto se cumpla. Había que comenzar con esos baños sacerdotales, porque se iba a convertir en un sacerdote. Ya estaba entrando en la edad del sacerdocio. Entonces, ahí dice que vino el Espíritu Santo. ¿Cómo vino? Sobre él. ¿En figura de qué cosa? De paloma. Es decir, él tenía el cuidado, él tenía la protección, él tenía todo en su morada humana de parte del Creador. Pero ese fue el momento de recibir el Espíritu Santo. Vino sobre él, sobre el ungido. Entonces me habla aquí que este hombre tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y qué lindo es poder tener, ya no hoy en día, el Espíritu Santo sobre nosotros, ni que lo tengo yo, ni que lo tienes tú, ni que lo tiene ella, ni que lo tienen algunos,
sino saber que hoy tenemos el Espíritu Santo todos. Todos los que lo hemos recibido, lo hemos aceptado, hemos sido, ¿qué cosa dice la palabra? Hemos recibido el Espíritu Santo, que son las arras, dice algún versículo por ahí, y unas cuantas cosas más que no vienen a mi memoria ahora. Pero qué lindo es saber que ya el Espíritu Santo no está sobre algunos, sino que está en cada uno de nosotros. Pero más lindo saber es que este hombre, que el Espíritu Santo estaba sobre él, tenía revelación del Espíritu Santo. Y qué bueno es saber que en estos tiempos, si el Espíritu Santo está en nosotros, es que quiere también traer revelación de algunas o muchas cosas también sobre nuestras vidas. ¿Y la revelación cuál fue? ¿Cuál era la revelación que le había dado el Espíritu Santo a este hombre? Que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, dice el versículo 26. Y dice el versículo 27, y movido por el Espíritu Santo, es decir, que no era un hombre que ya gozaba del favor de tener la presencia del Espíritu Santo sobre él, que ya no se conformaba con tener algunos tipos de revelaciones de parte del Señor, sino que era tan obediente a la presencia del Espíritu que se movía en función de él. Y qué bueno sería que hoy que nosotros tenemos al Espíritu dentro de nosotros alcancemos esa revelación, pero que no nos conformemos con eso, porque muchas veces nos conformamos con pocas o muchas cosas. Creemos, independientemente del carácter y de la formación de cada cual, para ti algunas cosas son muchas, para otro algunas cosas son pocas. Pero qué bueno sería que entender de que el Espíritu Santo está en nosotros, que quiere traer revelación a nuestras vidas, pero qué bueno también sería no quedarnos con esas algunas cosas, o muchas o pocas cosas, sino ser movido por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que reine, que sea el Espíritu Santo el que se mueva, que sea el Espíritu Santo el que dirija, que sea el Espíritu Santo el que tenga razón de existencia sobre de mi vida y que sea realmente esa palabra en mi vida que logre que mi carácter sea reducido a nada, donde yo entienda que debo menguar yo para que sea Él el que crezca y viva en mí. Qué lindo sería eso. Qué lindo sería eso. Por eso me agrada tanto el carácter de este hombre. Un hombre que tenía el Espíritu Santo, un hombre que había alcanzado revelación, es decir, que tenía comunión, podía escuchar la voz del Espíritu Santo, podía escuchar algunas directrices, algunas direcciones, alguna palabra profética que estaba llegando a su oído, es decir, que estaba afinado con el cielo. Y que como estaba afinado con el cielo, él decía, que se haga la voluntad del cielo. Ya estoy viejo, ha pasado el tiempo, la promesa, la esperanza de mi nación, de mi pueblo. Eso se me dijo y tengo la esperanza. Y dice, y movido por el Espíritu, ¿qué hubiese pasado si en aquel momento, tal vez la única oportunidad de que esa palabra profética se cumpliera sobre la vida de este hombre y que él haya dicho, no, Espíritu, lo dejamos para mañana? Pero diga conmigo, se movió. Se movió de acuerdo al Espíritu, se movió por el Espíritu, vino al templo. Porque alguna gente piensa de que la misma revelación, porque como tienen el Espíritu y como se le ha revelado algunas cosas, no importa dónde esté, en la casa o en el templo, va a seguir recibiendo revelación. Aquí lo que me dice es que vino al templo. Vino al templo, no se quedó en la casa. Algunas veces nos quedamos en la casa. Y es bueno algunas veces quedarnos en casa. Pero si el Espíritu nos dice, muévate, hay que moverse. Y él, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y dice el 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué cosa más linda. Usted puede tener el Espíritu Santo del Señor.
Usted puede tener revelación del Espíritu Santo del Señor. Usted puede oír su voz y venir al templo. Pero si usted no discierne, si su carácter es tan rudo, si su carácter es tan así, tan antagónico, si tu carácter es tan rebelde, si tu carácter tiene una formación X o Y, tú te vas a perder de cargar la presencia del Espíritu Santo, la misma presencia del niño que cargó este hombre y levantándolo diciendo, ahora mis ojos ven, ¿qué cosa? La salvación. Y muchas veces decimos y ministramos y el Espíritu se está moviendo y el Espíritu está llegando y el Espíritu está haciendo y la gente mira, ¿y por dónde viene? ¿Será que está aquí? ¿Será que está allá? Y muchos ni creen que el Espíritu está. Si no hay mucha fanfarria y si no hay mucho de aquí y de allá, el Espíritu no llegó, no vino. El Espíritu no está. Y hoy el que está hablando aquí es el pastor, no es el Espíritu. Gloria, gloria al nombre del Señor. Versículo 31, después de aquella alegría y de aquel gozo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y dice en el versículo 32, luz para revelación a los gentiles. Yeshua es luz de revelación para los gentiles. El Espíritu Santo del Señor es luz de revelación para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La Biblia en ese mismo pasaje, ya estoy terminando, si Henry quiere subir, alabanza se me queda todavía, pero Henry sube. La Biblia en ese mismo pasaje, en Lucas capítulo 2, versículo 36, me habla del carácter de una mujer. Porque si usted habló de carácter o escuchó de carácter de hombre, va a escuchar de carácter también de una mujer. Su nombre es Ana. Diga conmigo, Ana. Ana. Lucas capítulo 2, versículo 36 dice la palabra, estaba también allí Ana. Porque Dios se encarga de tener hombres y de tener mujeres. Dios hizo hombre y hizo mujer. No por ahí un mix. Dios hizo para el que le caiga el 20, el que le sirva el saco, que se lo ponga. Lucas, no queremos hablar así de eso porque cortan, hoy están censurando todos los videos y nosotros como transmitimos ahí por el Facebook. Lucas capítulo 2 versículo 36 dice que estaba también allí Ana. Y diga conmigo, profetiza. Ana la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad, diga conmigo, muy avanzada. Una viejita. Y tenía bastante edad, pasaba los 100 años, Ana. Vamos a sacar cuenta. Para aquellos que dicen de que estamos muy viejitos, de que estamos muy achacosos, el evangelio, los que le sirven al Señor no se retiran. El retiro de un hijo de Dios es cuando pasamos de vida a vida. Por eso yo nunca me voy a retirar, aunque sea viejito, aunque sea, reprendo al walker, reprendo a la silla de rueda en el nombre de Cristo. Pero voy a estar entrando por esas puertas todos los días de mi vida. Y si no es aquí, será en otro lugar más grande, no chico. Porque renuncio a ir a lo chico, voy a lo grande en el nombre de Cristo. De aquí para el cielo, como dice un amigo mío. Lucas capítulo 2, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Es decir, se casó virgen. Vivió con su marido 7 años y era viuda hacía 84 años. Es decir, 84 y 7, 91. Y no se apartaba del templo, 91, pero ¿cuántos tenía antes de casarse? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Tenía 100 o pasaba más. 91. Es imposible que con 9 se hubiese casado para tener 100.
Según en la ley hebrea, dice el apuntador, la ayuda idónea, 12 o 13 años se casaba, así que 91 y 13 serían 104. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Es decir, me habla de un carácter de fidelidad. Si hay algo, un rasgo que caracterizaba a Ana, era su fidelidad. 104 años y no se apartaba del templo. Por eso los que no se apartan del templo son los que pueden ver. Los que añoran estar en el templo son los que pueden sostener gloria, peso de gloria. Son los que pueden hablar, son los que pueden decir, son los que pueden tener un testimonio. Los que están en el templo, los que vienen al templo, los que se congregan, los que son fieles, los que buscan el rostro del Señor. Esto me está hablando a mí de fidelidad. Y no se apartaba del templo, sirviendo, porque no era que venía a no hacer nada, venía a servir, sirviendo. En la mañanita, cuando así se le iba el sueño, venía en la mañanita y servía. ¿Qué dice esa Biblia que está ahí? Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Y cuál era su servicio? Ayuno y oraciones. Ana es una mujer sacrificada, una mujer fiel, una mujer que honraba, una mujer que sacrificaba el cuerpo en ayuno y oración. Se presentaba cada día, cada noche, como ofrenda delante de su presencia en ayuno y oración. Y eso me habla que es un carácter que tiene que ver no solo con fidelidad, sino que tiene que ver, diga conmigo, consagración. Era una mujer fiel y consagrada. Fiel y consagrada. Versículo 38. Y esta presentándose en la misma hora que trae a Jesús al templo. Y esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Es decir, que no solo era una mujer fiel, no solo era una mujer que ayunaba y oraba y que era una mujer consagrada, sino que era una mujer que predicaba, hablaba de la palabra, daba las buenas nuevas de salvación, hablaba del niño, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Tenemos al Mesías, tenemos al Salvador, tenemos al Redentor, tenemos al Cristo de la gloria. Me imagino a esta viejita con 100 y pico de años, activa. El rey David habla del carácter, y con esto termino, quiero que la iglesia se ponga de pie. El rey David habla del carácter en Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 3. Ahora sí, alabanza, si sube. Salmos 15, versículos del 1 al 3. Y menciona una serie de características que el que las cultive por el Espíritu logrará que el Espíritu mismo transforme cada uno de sus caracteres. Y que esa transformación en nuestro carácter nos haga poder llegar a esas moradas anheladas y estar en esa presencia de nuestro Dios eterno todos los días de nuestra vida. Es decir, que nuestro carácter tiene que ser un anhelo en nosotros en buscar esa transformación y dejar que por el Espíritu el Señor ponga un carácter nuevo en nuestras vidas. Por eso el rey David habló en el Salmo 15, versículos del 1 al 3 y dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y él se hace unas preguntas y se las contesta. ¿Quién morará en tu monte santo?
Y aquí comienza a hablar de lo que es el carácter, de los que heredarán esas moradas celestiales, de los que heredarán esa presencia, esas hermosas cosas que están preordenadas desde antes del fin del mundo. Recuerdo aquella palabra del Señor cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él nunca dijo: me voy a ir a preparar moradas. Hay moradas suficientes, muchas moradas, muchas moradas. Ahí hay una coma que dice: y si no fuera así, y si no fuera así, yo prepararía moradas para ustedes. Es decir que cuando mi Yeshua vino, Él vino con un carácter formado, sabiendo que en la casa del Padre nada faltaría para los que lograran cambiar su carácter y dejar que el carácter de Cristo, ese paladar dulcísimo y eso de ser deseable en cada una de nuestras vidas. Por eso dice el rey David allí en el Salmo 15, versículo 2, contestando esas preguntas de que quién habitará en tu tabernáculo, quién morará en tu monte santo. Y él dice en el verso 2, el que anda en integridad. Alguien íntegro es alguien que tiene un carácter que no es voluntarioso, que no es cambiante, que no es alguien íntegro, que tú lo miras y es íntegro. Lo pones en el piso, es íntegro. Lo tapas, es íntegro. Lo alzas, es íntegro. De la manera que tú lo mires, que tú lo tengas, es íntegro. El que anda en integridad y hace justicia. Me habla de carácter, me habla de alguien que es íntegro, me habla de alguien que es justo, me habla de alguien que habla verdad, que tiene verdad en su corazón. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El carácter de Dios y el carácter del hombre. Permita que estas cualidades en el nombre de Cristo, estas cualidades que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con el cambio, que tienen que ver con la transformación, que tienen que ver con que se haga la voluntad del cielo en nuestras vidas y no la nuestra, y logre que ese carácter que el Señor esté formando sea el que realmente nos permita a nosotros tener estas características para poder entrar en esas mansiones celestiales y poder estar en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Que sea Él cambiando y transformando nuestra vida. Tanto Simeón como Ana eran justos, pero no eran justos por su propia justicia y carácter, sino en la justicia y en el carácter de los que había formado el Espíritu Santo en ellos, lo cual trajo como resultado que entregaran sus vidas al servicio, a la dedicación, a la consagración al Señor, llenándolos de alegría y paz en el servir. Permita que nuestro carácter sea formado para que en todo lo que hagamos nosotros lo hagamos con alegría, con gozo, con paz en nuestro corazón. Que nosotros tengamos paciencia, que nosotros esperemos lo que el Señor tiene preordenado para cada una de nuestras vidas. Que el Señor sea el que cambie, que el Señor sea el que transforme, que el Señor sea el que haga cosas nuevas en cada una de nuestras vidas. Y en lo que quede de nosotros, que nuestro carácter no sea imperativo o sea posesivo, de querer anhelar o obtener o lograr o imponer algunas cosas, sino que sea el Espíritu Santo el que dirija, el que enseñe, el que transforme, el que cambie, el que establezca y haga su voluntad, no solo en cada una de nuestras vidas, sino en esta casa, porque esta es su casa primeramente, y después casa donde venimos a congregarnos y a buscar de su presencia.
Padre Santo, gracias en esta noche por hablar por tu Espíritu a nuestras vidas. Yo necesito que tú sigas cambiando, moldeando mi vida y que tú sigas poniendo en mí un carácter diferente. Que cada cualidad que tiene que ver con esos frutos de justicia, conforme al carácter que tú estás poniendo en mi vida, sea lo suficientemente dulce y deseable como era el carácter de mi Yeshua. Gracias, que esta palabra no regrese vacía en el nombre de Jesús, te lo suplico. Que cada uno en esta noche, Señor, la valoremos, la pongamos por práctica, porque es palabra tuya, porque es palabra que viene a direccionar, que viene a establecer, que viene a hacer, motivar y transformar a cada una de nuestras vidas. Gracias porque tú nunca llegas tarde. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. En esta hora levanto mis manos y es para bendecir a cada hija tuya, a cada hijo tuyo en este lugar. A cada uno de los que se conectan en las redes sociales, nuestros hijas y hijas en Cuba. Bendícelos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a que siempre haya una buena voluntad en cada una de nuestras vidas. Y que nuestro carácter, Señor, sea dirigido y direccionado por el cielo, por medio de tu Espíritu Santo, no acomodado, sino que tú nos traigas revelación cada día y que oigamos tu palabra para ser movidos y dimensionados conforme a lo que ella nos diga, para poder, Señor, aprovechar cada minuto en tu presencia, para poder, Señor, valorar las cosas, para poder tener entre las manos y poder ver lo que estos hombres y mujeres vieron. Ayúdanos a entender esta hermosura de palabra que tú nos has traído en esta noche, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, bendiciendo a cada hijo tuyo, cada hija tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo, amén, amén y amén. Gloria sea al que vive. Aleluya, gloria a Dios.